Subí la mano y lo pones recto. Ya. Hombre, sí. Bueno, buenos días amigos y amigas vandálicos, amigos de toda Nicaragua, amigos de todas partes del mundo. Gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. Quiero agradecerle a todos por permitirnos llegar hasta sus hogares. Increíble, en África, en Europa, en los Estados Unidos, aquí en California, en la Florida, en Boston, en Houston, en fin, Carolina del Norte, en Georgia. Ya no digamos pues a todos los miles de nicaragüenses que nos ven en Nicaragua. Hemos alcanzado cifras récord en este último programa y le agradezco por su participación, le agradezco porque compartan este video. Así que compartan y ya llamen a todos los que estén al lado diciendo que ya Jaime Arellano en la Nación está al aire, ¿verdad? Tanto sea en Facebook como en YouTube. El día de hoy vamos a estar platicando con una persona que tiene mucha experiencia, una persona que tiene mucho contacto, una persona que hace unos análisis políticos muy claros, muy mesurados, muy apegados a la realidad, porque no pertenece a ningún partido político, no tiene ninguna aspiración política, por lo tanto lo hace ser bastante transparente a la hora de hacer su análisis. Estamos hablando con el ex embajador y ex miembro de la contra Bosco Matamoros, desde Nicaragua. Antes de entrar con él, sí quisiera hacer un par de comentarios. Hombre, primero es increíble, ya llegamos al 28 y todavía no han empezado a soltar los presos políticos. Ahora salen unas declaraciones de la prensa del doctor José Palé, donde dice que ahora hay que esperar que la Cruz Roja se integre a las negociaciones para empezar a soltar los presos políticos. ¿Desde cuándo quedó eso? Si el acuerdo que se había firmado y se firmó entre el gobierno y la Alianza Cívica era de que una vez firmado el acuerdo, a partir de esa fecha hasta 90 días se iban a empezar a soltar los presos políticos. Y ahora hay que esperar que se integre la que confirme su integración y su participación en la Cruz Roja. Algo no está funcionando bien. Algo no está funcionando bien y me preocupa, ¿verdad? Con toda la confianza que le tengo a los miembros de la Alianza Cívica, que estén cayendo en la trampa de estar oxigenando y que estemos cayendo. Si vean el libreto de las negociaciones que tuvo Maduro con el delegado del Papa en Venezuela y cómo le fue oxigenando y engañando y a la hora de la pirapoma no se llegó a ningún acuerdo. Esto no es posible. Antes de entrar al aire hice varias llamadas por teléfono para tratar de comunicarme con miembros de la alianza. Desgraciadamente las conexiones con Juan Sebastián no pudimos conectarnos, con Álvaro Vargas tampoco, ni con José Adán, para poder que nos aclarara, porque el comunicado de ayer no aclara nada. Pero en fin, esas declaraciones de José Palé, si son verídicas y son así realmente lo que él dijo, hombre, más bien le echan más incertidumbre a la situación, a este diálogo, a estas negociaciones, incertidumbre que no necesitamos. Por otro lado, quiero terminar mi comentario, hombre, haciéndole un llamado a los azul y blanco. No es posible que, en primer lugar, eso que hay ahí es una farsa. Eso que hay ahí, el azul y blanco, es una... Ayer ahora sale que eligieron a su consejo político, que nadie sabe cómo lo eligieron, cuál fue la base para elegirlo, quién fue testigo para la elección. En segundo lugar, supuestamente dice que hay 54 organizaciones
cuando eso está totalmente dominado por el MRS. Cuando yo fui testigo, cuando yo estuve, yo por la vez antes era, yo no sé si ya me expulsaron, ¿verdad? Porque yo no soy, a mí, yo no me dejo domar, ni me callo. Y yo denuncié que las cosas no estaban funcionando bien en azul y blanco, porque precisamente había organizaciones que se estaban dividiendo en 3 y 4 partes para poder tener más votos y dárselas de vivo. Y puse, por ejemplo, el caso de la Ana Quiroz, que en una asamblea en la cual yo estuve, dijo que ella era separada del movimiento feminista y que ella había creado una nueva organización. Y le pregunté que todavía el muchacho, Harley Morales, que es el que está mediando, estaba sirviendo como mediador, como el que daba la palabra en la asamblea, le preguntó qué significa esa sigla. Y como no le entendía, en una vez anotó la borra la Quiroz y le dijo: hombre, es de la Asociación de Colchonas yo represento a la Asociación de Colchonas de Nicaragua, con esa palabra. Y yo volví a ver a Juan Sebastián y le digo a Juan Sebastián: ¿y qué esta locura? ¿Y qué esta barbaridad? Hay organizaciones que son, por ejemplo, la organización de los voluntarios de la cuadra de San Marcos, y tienen el mismo voto que organizaciones que supuestamente que están ahí, que son serias, como la FARC. Y ahora, para colmo, sale una impugnación. Salen impugnando el grupo de Moisés Azán, el partido Moisés Azán, sale impugnando la candidatura de Félix Maradiaga, porque dice que Félix Maradiaga, porque dicen que en el acta se equivocaron y pusieron 9 votos donde eran 3. Y que entonces no son 9 votos los que tiene Maradiaga, sino son 3. Pero supongamos que haya sido con 9. Quiere decir que una persona con 9 votos de 54, que supuestamente son, entre comillas, quedó electo del Consejo Político. ¿Qué clase de representatividad es esa? Todo esto es porque quieren, supuestamente ellos ya quieren comerse. No hemos terminado de salir Ortega y ya se están preparando convivencias para tratar de controlar la candidatura a la hora de ser presentada, para que usted, el pueblo, pueda, para que nosotros podamos elegir a los candidatos y candidatas que deben de ser. Yo creo que le debería dar vergüenza al azul y blanco lo que están haciendo. Deberían de dar una conferencia de prensa explicándolo, porque es una lástima todo lo que hacen con la mano, lo que hacen con la mano derecha, lo están borrando con la mano izquierda. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, el embajador Bosco Matamoros. Las familias de hoy ya no son como las de antes, ni tampoco debería serlo tu plan. Todos están conectados, pero de manera diferente. Nuevo plan Familia de Movistar. Ahorra y compartí tus megas hasta 5 líneas. Además, llamadas ilimitadas y redes sociales siempre con el app Mi Movistar. Asignas la bolsa de internet entre los miembros del plan y consultas tus megas. ¿Qué esperas? Disfrútalo ya. Para esa familia que la vida te dio. Visita tu centro de atención Movistar. Podemos hablar más. Con los nuevos paquetes prepago de Claro te puedo llamar con la tarifa más baja a toda Nicaragua y otros países. Sí, yo sé, ya te quiero ver. Me encanta cuando jugamos. Activa tu paquete desde 30 Córdobas y habla mucho más, enviando todo 10 al 8100.
por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo. Ahorre tiempo y dinero comprando en Agencia del Viajero. Llame gratis o visítenos en línea en delviajero.com y compra con nosotros hoy mismo, porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para usted, con la mejor tarifa. Recuerde suscribirse a nuestra lista de correo y recibe las mejores promociones. Ya lo sabe, ahorre tiempo y dinero comprando en Agencia del Viajero. Bueno, bien, televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Está con nosotros nuestro invitado, el ex embajador Bosco Matamoros, miembro de la Contra. Quería aclarar también algo sobre mi comentario que acabo de hacer a lo largo del azul y blanco, porque estaba leyendo los mensajes que ustedes me mandan a través de Facebook y decía uno ahí, jodido Jaime, que te gusta pelear con todo el mundo. No es que me gusta pelear con todo el mundo, a mí me gusta que las cosas, después de tantos muertos que ha habido, después de tantos sacrificios, después de tanto derramamiento de sangre, después de una lucha que tenemos para soltar a los presos políticos, que todavía no entiendo por qué lo han empezado a soltar presos políticos desde ya. Hombre, no es correcto que algunos vivos políticos que ya tienen años de estar en esto, como son los del MRS, que fueron parte de los que causaron la destrucción en los años 80, se la quieren dar de vivo. Y entonces se están aprovechando de ese enorme entusiasmo, de esa enorme valentía, de ese enorme valor, de ese enorme coraje que tiene todo el pueblo de Nicaragua para tratar de engañarnos. Ahora ni siquiera hay representatividad del movimiento campesino. Una alianza azul y blanco. ¿Cómo que se va a construir una campaña o una estructura para llegar al poder sin incluir al movimiento campesino, entre otras cosas? Cuando no hay un balance ideológico, ahí lo que hay es totalmente la izquierda. Pero en fin, ese es mi punto. Bueno, ya está con nosotros nuestro buen amigo Bosco Matamoros. Bosco, buenos días, un placer saludarte. Yo sé lo que cuesta en la mañana la levantada después de los días atareados que hoy y una agenda apretada que siempre tenés. Gracias por aceptar la invitación. No hubiera podido alcanzar este nivel de lucidez tan difícil a estas horas. Bueno, Dios está haciendo el milagro porque sabe que tus análisis siempre ayudan a ver el camino que debemos de seguir en esta lucha contra la dictadura de Ortega. Hombre, me llamó la atención ayer, Bosco, de las declaraciones de José Palé, diciendo que salen en la prensa el día de hoy, que ahora para poder empezar a soltar a los presos políticos, hay que esperar la incorporación oficial de la Cruz Roja, cuando en ningún momento antes se había hablado de eso. Ya llegamos, se había puesto ellos mismos, se había puesto una fecha al 28 de marzo para poder llegar a un acuerdo, para terminar todos los acuerdos. Ya llegamos a 8 de marzo, solo había un acuerdo que ni siquiera se ha empezado a implementar, y eso que el acuerdo se hizo hace 6 días. Tu comentario y tu balance de cómo ves vos esta negociación entre el gobierno y la Alianza Cívica. Tratando de ser objetivo, yo creo que el gobierno tiene una estrategia bien definida. Sus delegados en el proceso de negociación siguen un guión bien claro. Necesito que hable un poquito más alto, Bosco, por favor. Yo considero que en este proceso de negociaciones el gobierno tiene una estrategia bien definida. Sus representantes siguen un guión bien claro, se atienen a él, y también tienen un factor adicional en su favor que les da ventaja en el sentido de que es una delegación bien cohesionada donde difícilmente va a haber diferencias de criterio.
Por otra parte, la alianza, no dudo yo de las buenas intenciones que tienen sus miembros, ¿no? Pero por otro lado se sabe que hay un cierto grado de diferencia de criterio entre ellos. Y no sé si hay un mecanismo a través del cual llegan a conclusiones que les permitan llevar a cabo una estrategia consensuada dentro de ellos y que al mismo tiempo sea ágil. Mira, la fecha que se había puesto como límite o fecha fatal, digamos, no es sorprendente que no haya sido alcanzado lo que se ha planteado. Me parece desde un punto de vista realista que esta fecha que se había programado para alcanzar todos los acuerdos era ambiciosa, era más bien, me parece, una declaración de intenciones más que de un programa a ser cumplido. Por lo tanto, nos encontramos en una situación que por el momento está en lo que es, digamos, la introducción del tema, pero que no se han visto los resultados que se esperaban. Yo creo que tanto el gobierno como la alianza deben de ser cuidadosos. Aquí no se escucha. Excesivamente ambiciosos por una parte y de que no haya obstruccionismo por la otra parte, porque esa percepción que se puede crear le puede hacer perder confianza a lo que se está discutiendo en el diálogo, a lo que se va a alcanzar con el diálogo, y al mismo tiempo no debemos de olvidar de que la comunidad internacional está siguiendo este proceso, así que no se está operando en el pasillo. Es decir, los actores de este diálogo tienen una responsabilidad, primero con sus mandantes, es decir, a quienes representan. Segundo, tienen una responsabilidad de la opinión pública nicaragüense. Y tercero, tienen una responsabilidad ante la comunidad internacional. Ayer estábamos con Enrique Sáenz, y si vos seguís el libreto y analizarlo, el libreto que ocupó Maduro es más o menos el mismo libreto que está ocupando Ortega ahorita, cuando Maduro negoció con la oposición en Venezuela. La pregunta es cómo hacemos para que no caiga, que la alianza no caiga en la misma trampa de que estaba que cayó la oposición allá en ¿cómo se llama? En Venezuela. Mira, primero son situaciones diferentes y pueden ser que tengan similitudes, pero cuando estás en un proceso de negociación. Vamos a hacer, Boco, perdóname, vamos a hacer algo, vamos a interrumpir, tenemos que interrumpir la señal porque tenemos mal, tu audio no está llegando como debe ser, y entonces no se está oyendo muy bien, y la gente se está, vamos a cortar la comunicación, la transmisión, y a los amigos televidentes ya volvemos, vamos a corregir el problema del audio, ya volvemos. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso, estamos tratando de nuevo, esperamos haber ya corregido los problemas de audio que teníamos con nuestro invitado desde Nicaragua, Bosco Matamoros. Bosco, estábamos hablando de la evaluación de la negociación que va entre el gobierno y la Alianza Cívica, y no caer en la trampa como cayó en la trampa la oposición en Venezuela. Tu valoración de cómo va este diálogo hasta el momento. Se inició hace 3 semanas, se había puesto que la fecha tope iba a ser el 28, ya hoy es 28, solo ha habido un acuerdo, el cual no se ha empezado ni siquiera a implementar. Ahora sale que necesitan que la Cruz Roja se incorpore. Tu valoración, hombre. Jaime, me parece que tenemos que analizar esto desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en la mesa de negociaciones y cuáles son los objetivos aparentemente del gobierno y cuáles los de la alianza. El gobierno indiscutiblemente enfrenta una situación de crisis
con la comunidad internacional, que le está exigiendo que cumpla con estándares internacionales en caso del tratamiento y liberación de los prisioneros políticos, por una parte. Por otra parte, la alianza ha demostrado que no tiene suficiente fuerza aquí dentro del país para inducir al gobierno a estos cambios. Por lo tanto, depende fundamentalmente de una relación directa entre el entorno internacional y la capacidad de la alianza a incidir en las decisiones que tome el gobierno, que por otro lado está midiendo su conducta y su estrategia en función de los factores externos e internacionales. De ahí que yo creo que hay una situación, te puedes llamar tú, de desbalance o de asimetría en cuanto el gobierno tiene la iniciativa política aquí dentro del país. Es cierto que ha disminuido, pero sí controla las estructuras del Estado, controla los órganos de seguridad y tiene también un porcentaje de seguidores, que por lo tanto la suma de esos factores hace que el balance a nivel interno sea a favor del gobierno. Por otro lado, el balance en el contexto internacional la gente está diciendo que se está yendo bien, a favor de la alianza. De ahí viene lo que podemos decir la parte operativa, lo que es la capacidad negociadora de la alianza, cómo se articula esa capacidad y al mismo tiempo decir sí, dentro de ese proceso de negociaciones estamos pagando un costo de lo que es el proceso de aprendizaje, o ya hay una experiencia acumulada suficientemente entre los miembros de la alianza que para que se percaten y superen las cuestiones de orden, de procedimiento, porque fíjate que en un proceso de negociación están los acuerdos de orden general, digamos, lo que es el principio que dice vamos a proceder a la liberación de prisioneros. De ahí viene la parte operativa, es decir, qué instrumento, qué entidades van a involucrar en eso y cuánto tiempo se va a hacer va a tomar para que se hagan efectivas esas disposiciones. En ese sentido, Jaime, mira, yo me hago la pregunta si no se está tratando de cubrir demasiadas cosas en un tiempo tan breve. Fundamentalmente, el tema central, creo yo, del proceso de negociaciones gira alrededor de la cuestión electoral. Y no sé hasta qué punto se le ha dado suficientemente peso a el imperativo de resolver ese tema. Y en este momento, por una cuestión de agenda, se comenzó, y una cuestión humanitaria también, el proceso de liberación de los prisioneros. Mira, haciendo un poco de memoria histórica, es cierto que se requiere una lista que hay que verificar sobre quiénes son los prisioneros, dónde están, y que debe haber un órgano que en este sentido certifique las condiciones de los prisioneros. En este caso se ha escogido la Cruz Roja. De ahí, digamos, vienen dos cuestiones que dependen fundamentalmente de la voluntad política, la voluntad entre las partes, del ritmo que se va a proceder a la liberación de esos prisioneros y quienes le van a dar seguimiento una vez que hayan sido liberados a sus condiciones de libertad, si están siendo respetados sus derechos, y eso creo que es importante por una parte. Por otra parte está la cuestión de la agenda en los temas específicamente políticos, y que es importante, que creo yo debe existir alguna forma de calendarización
para darle por una operatividad a ese proceso y por otra parte credibilidad también, porque es fundamental de que haya, digamos, no solamente una realidad en la mesa de negociaciones, sino que esa misma realidad se refleje dentro de lo que es la opinión pública en general, aquí dentro del país y en el contexto internacional. Porque tú has visto que internacionalmente pues, ha habido pronunciamiento de parte de algunos actores políticos. Por otra parte, se nota que hay ansiedad e incertidumbre dentro de la opinión pública aquí en Nicaragua, casualmente por estos resultados que se están dando con el contagotas. Ahora, hay poco, hemos visto declaraciones del señor Robinson, por ejemplo, el encargado para Centroamérica del Departamento de Estado, dando declaraciones bien claras, bien francas, podríamos decir, inclusive una idea inclusive hasta tal vez no normales, cuando él dice, ha declarado en varias ocasiones que el gobierno de los Estados Unidos está en negociaciones con Ortega, que el embajador Sullivan está en una comunicación permanente con el gobierno de Ortega y con doña Rosario Murillo, y que le han dejado saber bien claro cuál es la posición de los Estados Unidos, qué es lo que es aceptable y qué es lo que no es aceptable. Se están dando dos negociaciones aquí ahorita, una ahí en la alianza, en esa mesa del diálogo, y otra directamente con los Estados Unidos. Mira, ¿hasta qué grado hay ese diálogo entre el gobierno norteamericano y el gobierno de Nicaragua? No te lo sé decir, pero sí indiscutiblemente, por el tenor de esas declaraciones hay dos canales de comunicaciones. Yo lo definiría en este sentido. Hay un contexto dentro del cual se están desarrollando el proceso del diálogo aquí en Nicaragua, que fue definido en términos generales, podríamos decir, ese marco de referencia en gran parte por la comunidad internacional. Y uno de los actores principales, o el actor principal en la comunidad internacional y el central, aquí en nuestra región son los Estados Unidos. Aquí hay dos aspectos. Por una parte, la expectativa y la demanda de democratización de la población nicaragüense. Por otra parte, la política exterior norteamericana, que tiene dos componentes. Uno, lo que es el orden democrático dentro del sistema interamericano, y otro, lo que es las preocupaciones de seguridad de parte de los dos norteamericanos. De parte de los norteamericanos. Ahora, ¿cómo vamos a conciliar esos dos aspectos? Es una convicción casi dogmático por parte de los norteamericanos, que si querés estabilidad, querés desarrollo, y si se quiere mantener, el sistema interamericano, reforzándolo día a día, necesitamos una transparencia en los procesos políticos, transparencia en los procesos electorales, y una relación que yo diría se puede caracterizar como privilegiada de parte de nuestros países hacia los Estados Unidos. ¿Y cuáles son esos? Los acuerdos comerciales, por una parte, los accesos a crédito, por otra parte, y el otro componente ahí, que son las sanciones que derivan en el caso haya una rotura de ese orden institucional, hay una rotura de las normas que orientan al sistema interamericano. Y nosotros estamos metidos como país dentro de un proceso extremadamente complejo. Ahora, el marco de referencia, una vez que tienen los norteamericanos, y que ya sabemos claramente, como lo han dicho los personeros del gobierno Trump. Ahora, Bosco, ¿qué pasó con que vos, que tenés experiencia, cuando los Estados Unidos hablan y dicen claramente, tan abiertamente como han dicho, que ellos le han dejado saber bien claro a Ortega qué es lo que es aceptable y qué no es lo que es aceptable, y que para ellos es inaceptable que las elecciones sean hasta el 2021,
y que además le han dejado saber a la pareja presidencial Ortega Murillo que es recomendable que haya nuevas caras para estas próximas elecciones, o sea, que eso se pudo interpretar como que la candidatura de ellos dos fue vetada. Eso, cuando habla con esa seriedad, pues pongámosle, esa claridad, el representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos, es porque ya hay algo amarrado. Mira, primero, en términos diplomáticos, un lenguaje de una crudeza realmente sorprendente, digamos, podríamos llamarla innovadora. Lo que hemos escuchado es la opinión del gobierno de los Estados Unidos, que es categórica y contundente. No conocemos cuál ha sido la reacción de parte del presidente Ortega y su esposa. En ese sentido, yo no diría que ya ha sido definida esa situación. Ahora, Jaime, desde mi punto de vista, si hay un anticipo de elecciones, si hay una reforma del sistema electoral de Nicaragua y el partido sandinista desea postular como candidato al presidente Ortega nuevamente, yo diría que eso ya es una decisión, es un precio político que ellos están dispuestos a incurrir. Tampoco excluye la posibilidad que en unas elecciones pues, pudiera ser que el Frente Sandinista tenga otro candidato. Tú sabes que desde el punto de vista de la experiencia internacional es difícil micromanejar las situaciones políticas, porque la pregunta en el balance de las cosas es el siguiente: si hacemos las reformas electorales, si se hace un anticipo de las elecciones, si tenés una presencia internacional en cuanto a observadores y nacional igualmente, lo importante aquí, más allá de las personas, es la transparencia del proceso. Eso es lo que es fundamental, porque lo que te da la garantía del proceso no es que vaya alguien o en nombre A o B como candidato, sino el proceso, que debe de ser transparente, el proceso que debe ser observado efectivamente y que los votos sean contados efectivamente. Eso para mí es fundamental. El otro aspecto es ya, digamos, la posición del gobierno de los Estados Unidos en relación a una eventual candidatura del presidente Ortega y de su esposa. Pero son dos cuestiones diferentes. ¿Vos ves? Yo como nicaragüense, para mí lo primordial es lo que te expresé anteriormente, es decir, la reforma del sistema electoral, un anticipo de las elecciones, que puede ser, creo yo, muy plausible en el próximo año, con todas esas condiciones, todo eso candado alrededor de ese proceso, que lo que te va a asegurar es la transparencia. Porque hagámonos la pregunta: el presidente Ortega no se presenta ni ningún miembro de su familia a las elecciones, pero no hacemos la reforma del sistema electoral, no se hace un adelanto de elecciones, no hay una observación internacional. ¿Cuál es el resultado entonces de ese proceso electoral? Creo yo que habría enorme duda alrededor de un ejercicio de esa naturaleza bajo esas condiciones. Vos ves, toda esta tardanza que está haciendo el gobierno a propósito, ¿verdad? Ahora sale con esto de que la Cruz Roja tiene que incorporarse para empezar a soltar a los presos políticos. Esta es una táctica dilatoria para no conseguir acuerdos, o es una táctica dilatoria para desesperar a la alianza y hacerla caer en errores a la hora de la negociación. Mira, Jaime, en todo el proceso de negociación, cada una de las partes trata de optimizar las condiciones que le favorecen. Aquí no se trata de que aquí debemos de tener clarísimo y ser realista la realpolitik. Aquí cada uno de los actores busca cómo alcanzar
sus intereses y cómo optimizarlos. En un proceso de negociaciones donde está en juego el poder, la sobrevivencia de los actores políticos, cada uno de ellos va a tratar de defender sus intereses. La ingenuidad sería que una de las partes, o asumir en un cierto sentido que la alianza asuma de que no existen esas condiciones o esa actitud de parte de la contraparte. Igualmente yo creo que la delegación del gobierno está clarísima que la alianza está buscando cómo optimizar sus intereses. Ahora ahí viene el interrogante, la capacidad de los negociadores, el papel de los mediadores y testigos y la estructura que se monta alrededor de ese proceso, que en un determinado momento necesita imperativamente los garantes internacionales que tengan la capacidad de darle seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos, porque tenemos que ser claros en ese sentido. Aquí hay dos mediadores en este momento, que la OEA como tal y el Vaticano, que es una superpotencia por su autoridad moral, pero la estructura como está montada en este momento no tiene capacidad de darle seguimiento y de verificar el cumplimiento de esos acuerdos. Ahora, si vos, ayer hicimos un análisis con Enrique Sáenz sobre las similitudes que lleva este diálogo con las similitudes que hubo del diálogo hace año y medio, 2 años en Venezuela, con un mismo delegado del Papa, etcétera, etcétera, donde Maduro engañó al Papa y engañó al delegado del Papa y después no cumplió nada. Está Ortega, ¿cómo vos ves? ¿Vos ves a Ortega estar claro de que no tiene otra salida más que negociar? ¿O ves a un Ortega que cree que puede desafiar a los Estados Unidos, desafiar a la comunidad internacional y desafiar al mismo pueblo de Nicaragua, que está decidido a que no puede seguir gobernando hasta el 2021? Mira, Jaime, ahí estás hablando de 3 de 4 factores. Es decir, un factor es el presidente Ortega, otro factor es el Nicaragua como país, digamos. Por otra parte, tenés la comunidad internacional y los Estados Unidos. Nicaragua es un país vulnerable, dependiente, no somos Venezuela. Venezuela, a pesar de que está en una crisis profunda, de que su producción petrolera ha sido piñorada por China, la deuda masiva, la escasez y todo eso, no son esas las condiciones de Nicaragua. Pero yo no miro que el gobierno de Nicaragua esté en una estrategia que tenga como resultado, como visión última, llegar a una situación de una economía de subsistencia. Sería eso devastador para el gobierno del presidente Ortega, sería devastador para el país, sería devastador para los empresarios y para todos los actores políticos. Todavía hay un espacio aquí en Nicaragua donde creo yo que podemos llegar a una solución negociada sin llevar al país a una crisis de orden institucional y estructural de la profundidad que está experimentando Venezuela. Indiscutiblemente esto no es un paseo por los campos elíseos de París, es un proceso de negociaciones complicado, un proceso de negociaciones que tiene un gobierno que tiene una experiencia en este tipo de situaciones, y que lo peor que puede ocurrir a la contraparte es caer en la ingenuidad y pensar que de motu propio te van a hacer todo este tipo de concesiones. Por eso te decía que cada uno de los actores está buscando cómo mantener, preservar la mayor parte de sus intereses, de sus situaciones de poder. La otra parte, la alianza, tiene ante sí un gran reto, que primero, la alianza per se como estructura, como organización, como su cohesión. La alianza, cómo maneja sus relaciones con el contexto internacional. La alianza, cómo maneja su relación con la opinión pública nicaragüense. Es decir, tiene que haber ahí un equilibrio entre las expectativas y la confianza, entre las expectativas y los resultados. Y que hasta ahora, como tú has señalado, ha procedido esto
bajo un ritmo bien ralentizado y en donde estas cuestiones de procedimiento van a afectar esos resultados, van a estar presentes continuamente. Ahora, va a depender en gran parte de la agilidad de la alianza, como negociadores, como entidad negociadora, pero también va a depender de cómo ellos manejan su relación con los testigos y mediadores en ese proceso. Ahora, las relaciones de la Alianza Cívica, me imagino yo, y por lo que he visto, todavía goza del respaldo y la credibilidad de la comunidad internacional. Es más, en ellos están puestos los huevos de la canasta. Ha habido para nivel nacional, sí, la comunicación de la alianza, aunque ha mejorado un poco en estos últimos días, yo creo que si voy a hacer una encuesta de opinión, de respaldo, no, la alianza no tiene el gran respaldo que debería de tener y que necesita tener, pero eso es producto de la comunicación y es producto de que le hace falta empezar a tener resultados más concretos, ¿verdad? O sea, ahora estaba leyendo, y hasta ahorita que estaba leyendo de que las declaraciones que salen vamos a usar los parámetros de la Cruz Roja que usa cuando hay conflictos armados. En Nicaragua no ha habido un conflicto armado. En Nicaragua ha habido un gobierno que ha reprimido a su pueblo y le ha echado las armas y los paramilitares. Pero aquí no ha habido un conflicto armado en Nicaragua, ¿o estoy equivocado yo? Bueno, aquí hubo un enfrentamiento entre el Estado y el país y la población, es decir, los gobernados. Ha habido un divorcio, un distanciamiento entre el poder político y el poder social en Nicaragua, es decir, una crisis social y política, porque entró en cuestionamiento lo que es la legitimidad de este gobierno. Pero eso lo califican ustedes los diplomáticos como conflicto armado. No, aquí no ha habido un conflicto armado, Jaime, porque no han habido dos actores que estén enfrentados en una lucha armada. Aquí lo que ha habido fue una represión de las manifestaciones, de las protestas del país, de la sociedad civil, de los diferentes actores que componen, digamos, la sociedad nicaragüense en el sentido sociológico. El otro aspecto aquí es que la Cruz Roja mira, aquí tiene que entrar a jugar un papel importante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que la alianza debe estar alerta en ese sentido, de que la Cruz Roja juega un papel accesorio, o debería jugar un papel accesorio, en cuanto, y eso me lo expresó algunos miembros de la alianza, en cuanto según ellos lo que habían entendido era que iba a verificar simplemente las condiciones de los prisioneros en las cárceles. Y la otra parte, la comparación, las listas que hay de prisioneros políticos que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahí viene el aspecto de la implementación, el seguimiento de las condiciones de los prisioneros políticos que han sido liberados. Como son una acumulación de temas que van surgiendo casi de forma mágica, no sé si la alianza está en condiciones o tiene la capacidad de manejar esas circunstancias para que de una forma se definan, se materialicen y se pongan en práctica. Mira, la Cruz Roja generalmente en estas circunstancias, cuando hay un conflicto armado, verifica las condiciones humanitarias, pero aquí vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue el órgano que hizo con el MECENI una investigación y elaboró una lista, y que tiene que ser la base en cuanto a la posición de la alianza para determinar el número y de los prisioneros. Y la Cruz Roja va a ser el órgano accesorio en ese sentido. Pero aquí, si nos ponemos a elaborar acuerdos con cada una de estas organizaciones, obviamente el tiempo nos está comiendo como país, ¿verdad? Déjame hacerte otra pregunta, Bosco. Ayer dio declaraciones la representante de la Cruz Roja Internacional que está en Nicaragua, después de visitar las cárceles de ahí en Managua. Y cuando se entrevistó, los medios le entrevistaron,
dijo ella que ella no podía dar ninguna información de cuál era el estado y la situación de los presos políticos. Eso es normal. O sea, más bien ella no está obligada como representante de la Cruz Roja a decir si los presos políticos están siendo tratados bien, si los presos políticos están siendo dados las medicinas que necesitan, o no, pues, o sea, que la Cruz Roja se sumó al secretismo que está dominando estas negociaciones. ¿Esto es correcto? ¿Esto es normal? Mira, ahí estamos entrando en una situación que es un dilema. Yo creo que deberían de existir mecanismos para aclarar esta situación. Y no importa los resultados de la opinión que emitan estos órganos, porque en última instancia demuestra por una parte el acceso que el gobierno le está dando a estos organismos, a las cárceles en donde están los prisioneros políticos, que pueden incurrir en un costo político porque han habido abusos, pero es mayor el resultado en sentido positivo cuando le das acceso a estas organizaciones a cuando dejas interrogantes planteados que no se aclaran. Y eso es necesario tanto desde el punto de vista de la responsabilidad del gobierno, de la responsabilidad de la alianza y al papel que deben de jugar estos organismos internacionales. Porque debemos de darnos cuenta que no estamos viviendo como nación en un vacío. Somos parte de sistema internacional que tiene normas bien claras y hay acuerdos internacionales en cuanto al tratamiento y el acceso a los prisioneros. Y esto no es solamente una creación de la OEA, donde hay convenciones en el sistema interamericano sobre el tratamiento humanitario a los prisioneros, pero también en el mismo contexto del sistema de Naciones Unidas. Como tú sabes, tiene un alto representante para los derechos humanos, que es Michelle Bachelet, la presidenta de Chile. Y Nicaragua, como tal, somos parte de todos estos acuerdos y los hemos suscrito, además de eso. Y por lo tanto estamos obligados a su cumplimiento. ¿Cuál es el rol ¿qué se entiende cuando el rol que es un garante y un mediador? ¿Qué es lo que significa garante y mediador? Mira, el mediador está facilitando el proceso de discusión dentro del marco de las negociaciones. El garante tiene los instrumentos en el terreno para ir verificando y constatando el cumplimiento de esos acuerdos. En el caso de las negociaciones de Zapoa, estaban de mediadores el cardenal Obando y la Organización de Estados Americanos, en base a los acuerdos que se lograron en esa mesa de negociación. Se creó para Nicaragua lo que se llamó la CEAB-OEA, que tenía desplazados en el terreno aquí en Nicaragua, en puntos neurálgicos del país, un número de operativos, es decir, de individuos que eran parte de la CEAB-OEA y que verificaban sistemáticamente las condiciones, la situación. Eso es lo que controlaba Santiago Murray. La coordinaba Santiago Murray, exactamente. Ok, te hago esa pregunta por lo siguiente, Bosco. La vez pasada, hace una semana, el nuncio apostólico salió dando unas declaraciones junto con Jorge Solís, diciendo que la prensa y el pueblo de Nicaragua estaba siendo injusto con él, que él estaba haciendo todo el esfuerzo posible, habido y por haber, etcétera, etcétera. Se quejó, pues, básicamente molesto y resentido. La pregunta es, ahora, yo soy uno de los que he criticado al nuncio, pero no necesariamente visceralmente, pero sí lo he criticado. Puedo hacerse la pregunta, ok, si el nuncio es garante y mediador, subí la mano y lo pones recto.
Ya. Ya llevo el minuto.